no hay la sustracción. No, si me dice, y los pases de ganado, no invente yo ganado robado de bus y con pase de ganado. De comisión comisión de auxilio, de cuidado, si era prudente o no que se alcanzara la pena a todos los gerentes o encargados de los establecimientos. Los empleados también, ¿no? Sí, a los empleados, sí, evidentemente, pero también a los gerentes, cuando los gerentes... No proporcionar los enfermeros, digamos. Así es. Lo que pasa es que ponemos el ejemplo, ¿no? Bueno, los diputados les surgió la duda. ¿Qué pasa cuando se cae este niño por una omisión de cuidado de la persona que trabaja en la guardería, ¿no? Se sanciona a la persona que está cuidando al niño, a la niña, a la bebé, pero no así al gerente. Que ponen 20 leyes para una persona, por Sí. Que ponen 20 criaturas para una persona. Pero no a la dueña o a la encargada o a la directora de ese local. Sin embargo, decíamos, es que ya cuando existe un resultado material, estamos fuera del espectro de la comisión de auxilio de cuidado. ¿Por qué? Porque esos son delitos de riesgo. Entonces, si hay un resultado material, entonces sí se extiende esta responsabilidad, sí se puede extender esta responsabilidad si violentó un deber jurídico de cuidado que le era obligatorio observar a la directora de este plantel, y se va por comisión por omisión, por las lesiones o el homicidio. Exactamente. Entonces se extiende esta responsabilidad penal en los delitos de resultado material. Volvemos a la pregunta: en los delitos de peligro, ¿es oportuno o no extender esta responsabilidad penal a estas personas? Ahora el ejemplo que yo también te quería comentar en aquella ocasión, pero lo escuché nomás no podíamos comentar. Coquemos estaba dando una situación en el centro, en el Ramírez Topé, que es el hospital. Simple y sencillamente se rehusaron los enfermeros a seguir trabajando y trataron de tomar el local. Él no se comió porque no había únicamente, incluso cerraron el área de terapia intensiva, porque ellos decían, argumentaban que estaban poniendo ellos en riesgo la vida de los pacientes al recibirlos y al tenerlos ahí sin los tratamientos necesarios para cubrir la necesidad apremiante de la atención médica. Entonces, en esos casos, sí había un problema muy fuerte y ahí sí debía haberse extendido. Entonces, cuestiones como esas, la pregunta que tú haces contestaría con esas situaciones de riesgo tan palpables que se están dando en la práctica, ¿no? ¿Qué pasó con el administrador? ¿Qué pasó con las personas? O sea, ¿qué pasó con el proveedor? ¿Qué pasó con quien debe proveer a los enfermeros o los médicos de esa situación? Porque pudo haberse, o se dio a lo mejor, no sabemos nada, solo fue algo mediático, algún resultado, o algo simple y sencillamente la puesta en peligro un gran número de pacientes y hasta en potencia por una situación así, que es lo que tú estás preguntando. O sea, en la guardería, pues no, sino sí es peligro, pero pequeño, pero aquí es una magnitud de un que atiende prácticamente no nomás a la población de Cuauhtémoc, sino a todos los distritos. ¿Qué pasa ahí? Y es de peligro. Sí. Ahí es puro peligro. Hay sanciones ya administrativas, ¿no? Si es un hospital público. En ese caso, ahorita tenemos la Ley General de Responsabilidad Administrativa creo que es, ¿no? Bueno, el punto es de que existe cuando hay omisiones o imprudencias y que se causa un daño, desconozco cuál sería la sanción y la hipótesis exacta, sin embargo sé que existe esta sanción. Administrativamente para servidores públicos, para particulares no lo sé, no lo creo, pero esta responsabilidad es conveniente o no extenderla a nivel penal. Eso sí, es que no podemos penalizar. En cuanto a la conducta, yo creo que no. Pero en cuanto a alguna forma de reparación del daño, yo creo que sí. O sea, aplicando el mismo criterio de la responsabilidad patrimonial del Estado, o sea, es el mismo criterio.
podría buscarse por ahí por el artículo 46 de la fracción segunda del Código Penal. Ah, ok. Responsabilidad de Solidaria. solidaria. Así ya viene previsto. Sí, aquí Que antes se iba hasta la civil con la responsabilidad propia porque fue creado. Y el problema del artículo 45 es que la responsabilidad del patrón no es solidaria. La del Estado sí es solidaria, pero el patrón no es solidario, o sea, puede exigir directamente al patrón. Pues sería modificar mejor este artículo, agregarlo a 47, cuestiones. creo que es el 47. Sí. Los patrones por los delitos que cometan sus trabajadores por motivo y en el desempeño de servicio. Y en el Estado sí es solidario. A reparar el daño. Ajá. Y acá no, Pero- no es solidario. Acá, al entender que no es solidario, es. Yo puedo exigirle, de hecho, en los homicidios, ya están solicitando en la formulación de imputación, están citando también al patrón cuando son choferes de camiones urbanos, ¿no? Y le están formulando O de empleados también. están formulando imputación o notificando prácticamente ahí la reclamación de la reclamación del daño, que finalmente no termina nada porque el patrón dice, bueno, pues llega, Pero va a que tener quién me ejecuta a mí, o sea. lo que pasa es que los patrones argumentan ahí, por ejemplo, en los accidentes, Ujú. sí, que se da, por ejemplo, mucho en los camiones de transporte porque tienen seguro. Entonces, quien entra a amparar la reparación del seguro. Ah, no, pero aquí los patrones, porque incluso el seguro, puedes exigir la reparación del daño independientemente, porque el seguro es una responsabilidad civil, no es una responsabilidad penal. Tú puedes mandar una compañía de seguros y puedes mandar patrón también. ¿Por qué? Porque aquí tienes una responsabilidad penal y el contrato seguro te cubre responsabilidad civil. Por el sentido de ocupar, ya ven que las adicciones siempre tienen mucho. Sí, no, a lo que me refiero es que en un momento determinado, sin que tengas un lucro indebido o un enriquecimiento ilícito, puedes hacer el doble cobro. Yo tengo compañía de seguros, civilmente o mercantilmente, porque es un juicio ordinario mercantil, yo te reclamo que conforme al artículo 1 de la ley sobre el contrato seguro, que estás obligado. ¿Por qué? Porque yo soy tercero, pero tú dices que la póliza se pagará a quien tenga derecho y yo tengo derecho, y es una responsabilidad civil la que estoy reclamando. En todo caso, acá, al patrón, yo estoy reclamando la responsabilidad penal que tienes acá. Y única y exclusivamente cómo lo fundamentan. ¿Cómo? ¿Cómo lo fundamentan? ¿Cómo? ¿Cómo lo logras llevar? O sea, en la carpeta, ¿cómo lo acreditas para poder formular? Contra el Contra el patrón, o sea, no, salvo contra los el- ejemplos de que anda drogado el Contra el chofer, patrón, todo, llegado todo, pero salvo de otros ejemplos, no vas a No, contra el patrón lo que están haciendo es, le formulan imputación al chofer y le notifican ahí mismo al patrón el inicio del procedimiento. Ya está notificado. En el momento no te puedo vincular porque tu obligación es de reparación del daño, o sea, no es de conducta, pues. Pero sí estás ya notificado de que vas en un procedimiento, porque en la acusación sí te voy a meter a ti. Yo cuando formulo el Ministerio Público en la acusación, yo sí te voy a meter a ti. Y de hecho, así lo están, y acaban de salir 2 condenas. Uno contra un accidente que hubo aquí en Delita, donde condenan al patrón y al chofer por 14 millones de pesos. Me llama la atención en el sentido que dice que desde la formulación de imputación, en la acusación sí me queda claro, ¿no? Pero desde la formulación de imputación, porque se estaría violentando el principio de presunción de inocencia. No, nomás le formulan la imputación, o sea, la formulación de imputación es, te hago conocimiento que existe, a ti patrón también, te hago conocimiento que existe una investigación en contra. Ya yo no te Pero voy a porque no verificar. tendrán por qué hacerla, No, porque como dice el Código Nacional, es que la formulación de la comunicación que le hace el Ministerio Público al imputado en presencia del juez respecto de uno o varios hechos que se siguen en su contra. Ajá. Así está establecido, pero aquí el patrón. Aquí el patrón también ¿Pero por qué le van a formular? Porque el alegato que están haciendo los patrones en el juicio es, oye, no me hizo su oportunidad de ofrecer pruebas, realmente él no andaba trabajando esas horas,
no, en la hora del accidente, o sea, no andaba bajo mis órdenes. Ya me vienes aquí y de repente me citas a juicio a declarar sin haberme hecho el conocimiento ni la acusación, ni que existía una investigación en contra de este trabajador. O sea, para evitar eso, lo están haciendo ahora. O sea, es como una especie de notificación nada más al patrón. Al patrón, así está. No me llama mucho la atención eso, la verdad. Ese esquema lo diseñó Carvajal, el que está encargado de los homicidios policiales, en coordinación con los jueces de allá de enjuiciamiento, precisamente porque el alegato allá era y el concepto de violación en el amparo que promovían, o el agravio, decir, oye, ya me llaman a un juicio y me sale o me sale una condena en contra mía por ser patrón, pero nunca me llevaron desde un principio al juicio. Hubo una investigación formalizada y nunca me dieron oportunidad ni siquiera de yo ofrecer algún elemento de prueba. No, pero entonces en una omisión del Ministerio Público, ¿cómo no citar al patrón a que den una declaración? No, sí, o sea, precisamente en esos asuntos que te comento, cuando alega su patrón y el abogado que representa al patrón, es cuando me están citando ya hasta juicio, ya aquí tienes una acusación, ya tienes toda una investigación, y a mí nunca me dio oportunidad. Esa persona en ese momento no andaba trabajando bajo mis órdenes, él chocó en la noche y él su horario de trabajo es y no me hizo esa oportunidad y ya me estás acusando aquí. Ahora yo ya no tengo oportunidad aquí de presentar pruebas, pero me parece que el Ministerio Público o un buen Ministerio Público lo primero que debe hacer, si sabe que es un trabajador que fue con ejercicio y con motivo de las funciones de su trabajo, y no citar al patrón. No, desde la investigación, el Ministerio Público, desde la investigación de formalizada, desde ahí él cita al patrón y lo declara y recaba constancia del seguro social y todo eso. Pero para evitar, posteriores, en la imputación se le está citando también para que sepas que ya va a iniciar un juicio y si tú quieres hacer valer algún derecho, pues hazlo valer y no me alegues después de que nunca se presentó en la investigación, que es el argumento que están sacando ahora. Y si tú te fijas, en homicidios ya están citando patrones también, en delicias y todo. Que en un momento dado es el que pues yo no voy a pasar no se te va a vincular ni nada, sencillamente lo que quiero es ahí mismo hacerte tu notificación. ¿Por qué? Porque te va a resultar una reparación del daño, al final no te voy a acusar a ti. Pues entonces todos estos argumentos que hemos traen a colación en relación a la iniciativa, que ya se encuentra en cierto modo. ¿Qué pretendemos llegar con ellos? No, porque si bien es cierto que existe esta obligación del patrón de reparar el daño, lo menos cierto lo es que no existe esta extensión de responsabilidad penal para con los patrones. Entonces, volvemos a la pregunta origen. ¿Es conveniente o no en los delitos de omisión, en los delitos de peligro, extenderle esta responsabilidad penal a los patrones, a los encargados, a las direcciones? Comentabas este caso del hospital, pero también, no sé, habrá otros casos en donde la persona que dirige esa institución tiene capacitado a su personal, tiene reglamentos, circulares, ha cumplido con todos los deberes jurídicos de cuidado y algún empleado pone en riesgo, pone en riesgo la integridad física o la salud de alguna persona, podrían estarla denunciando constantemente a ese director. Y vaya, habrá muchas instituciones donde a diario estén denunciando, desconozco esas cifras. Yo creo que en públicas es bastante, no es tan común como en privado, porque la gente en las públicas se recibe por pobre gente. Es que yo creo que no sabe seguro, que al ser
Yo creo que veríamos dos vertientes, una que menciona la abogada y otra que menciona, o sea, por ejemplo, si deriva directamente del cuidador, que es una persona capacitada y que tiene todo, o sea, el error que tuvo ahí no depende estrictamente de él. Pero si nos estamos en el caso que dice la abogada de que la normativa te marca que debes de cuidar de niños si le metiste 20 o 30 y cosas así para una sola persona, entonces yo creo que ahí sí el patrón, cuando mínimamente a la reparación del daño, en el caso de que debe. Sí, pero por ejemplo, es un delito de peligro. ¿Qué reparación del daño hay? Cuando no lo vas a acreditar nunca. En ese caso, volvemos al caso del kinder, ¿no? O de la estancia. Y aquel ejemplo que platicábamos en donde seguramente existirá algún reglamento en donde digan que los bebés tienen que estar en una camita con barandal. Desconozco, estamos hablando hipotéticamente. Pero la directora o la encargada o la dueña omite comprar las camitas con barandales. Dice, pues de todas maneras tengo personal que las cuide. Yo, papá del niño, me doy cuenta por la cámara que dejan solo a mi bebé en esa camita que no tiene barandal y denuncio. Existe administrativamente, obvio que va a haber una sanción para esta persona que está incumpliendo el deber jurídico, pero penalmente existe una omisión de auxilio de cuidado para la cuidadora porque dejó solo al niño, al bebé. Pero ¿qué pasa con la directora encargada o la responsable de comprar ese barandal? ¿Es prudente o no hacer extensiva esta responsabilidad penal? Porque hay reparación del daño, ¿no? A ver, no hubo ningún resultado material. Yo me di cuenta por los videos, yo padre me di cuenta que pusieron en peligro la vida o la integridad física de mi bebé. Denuncio, vincula a la encargada porque la dejó sola ahí, se fue al baño y la bueno, hay que tomar en cuenta otra cosa, y que si hace extensiva esa responsabilidad penal a la administración por no cumplir cierta reglamentación, permisos, etcétera, entonces los que se encargan de dar la vigilancia, que es la Secretaría de Desarrollo Social aquí en Chihuahua, y también Protección Civil y otras digamos, áreas que también tienen intervención en el cuidado y atención, también les recaería la responsabilidad, ¿no? Es que miren, o sea, es extensiva a todos, porque todos tienen una obligación de estar cumpliendo con cierta normatividad que es obligación de ellas ejercitarla, y no lo hicieron. Tanto el establecimiento como a esas terceras personas. Y ellos tienen obligación hasta de cerrar, incluso si no se cumple con la normatividad, no otorgar los permisos, cuestiones de este tipo, que ya se encuentran legislados. Es que lo que manifestaron la licenciada Jurado, y es muy común, por política criminal se ha ampliado el espectro de actuación del sistema penal en una cuestión ya exagerada, y se trata de penalizar cuestiones que son de índole civil, de índole administrativa, y que sí van más allá y que se pueden reflejar la cuestión monetaria, pero que realmente, supongamos, cuál es el origen del derecho penal. Ahí se vulnera simple y sencillamente el origen, la prevención general ya se encuentra prevista con otras normas, y que son las óptimas para ellos. En relación con esta hipótesis que plantea el licenciado, yo creo que también ahí tiene esta atribución el legislativo de establecer una cualidad específica del activo, ¿no? Así es. O sea, vamos a ser extensiva, pero hasta aquí esta responsabilidad. Es decir, aquellas personas que tengan la obligación de verificar, pues no entran dentro de las... pero cuando es una responsabilidad por una comisión por omisión, ahí sí da. Sí, por cuando existe un resultado material. Pero en un delito de peligro, Pero un delito de peligro administrativamente tiene sus sanciones. No sé, administrativamente las tienen, ¿verdad? Porque de hecho, por ejemplo, la ley de centros de cuidado infantil para el Estado sí reglamenta en específico los centros de cuidado infantil, y viene definido en qué hipótesis pueden caer esos centros en responsabilidades porque no cumplan con el inmobiliario, por no sé, el
la atención, el número de personas que están a cargo de determinado número de honores, ¿sí? Tanto en educación, en alimentación, en una serie de cosas, entonces ya está bien reglamentado. Entonces, si hay supervisiones, además. ¿vale? Ya hay supervisiones. Y hay supervisiones, ¿sí? Entonces hay permisos, está tan definido esa área que administrativamente yo creo que es difícil que se saque. Y en cuestión de nosocomios, pues también ya existen los discutimos durante semanas que también hacen así de otro. Ahora, existe, digo, yo creo que el legislador sí podría extender, creo, igual me estoy equivocando, extender esta responsabilidad en los delitos de peligro para con los encargados, creo. Pero realmente vence todos los obstáculos, como el de la última ratio, para que el legislador pueda extender esta responsabilidad penal. Es decir, todas las medidas administrativas que existen no son suficientes para contener la problemática. Es necesario acudir al derecho penal. No sé. No, hay otro entendido. No sé. Y creo que no tenemos el diagnóstico, ¿no? ¿No tienen jurisprudencia con respecto a delitos de peligro? Es que es algo que comentamos la otra vez, realmente es poco explorado. ¿No? Sí, de hecho es poco porque yo estuve buscando tesis y jurisprudencia en relación a la omisión de cuidado y realmente no es la omisión por omisión. De omisión. No, de omisión. De comisión por omisión. Entonces, ahí hay unas, y completamos otra vez que hay una jurisprudencia en donde hace 3 criterios o 3 elementos para que se configure el tipo de auxilio y luego posteriormente, o sea, saco una jurisprudencia en 2001 y en 2007 de 3 elementos que ha sacado y te da el tipo penal después en 2007 lo baja a 2 por una tesis, ¿no? Pero la corte no se define bien, ¿verdad? En cuestión de la omisión, cuándo se configura y cuándo no. Entonces, no hay tampoco mucha literatura o tesis en el sentido de la corte para que nos hable un poco más de ellos. Yo no sé, yo propondría, porque creo que nos falta un poquito ya de información, que ahorita lo acabo de venir a la mente. La primera interrogante sería, ¿estamos legitimados para los delitos de peligro extender esta responsabilidad penal? Y enseguida, si sí podemos, yo creo que sería prudente que por mi parte conseguir esta información de las encargadas de verificar todas estas instancias infantiles sobre datos de quejas, denuncias, o sea, cuál es la situación real, para entonces sí saber si vence este obstáculo de última ratio en caso dado de que sí. No, pero es que el tipo penal que estás estableciendo va más allá de las instancias infantiles, o sea, te va Sí. mucho más allá hasta de la persona de adulto mayor, exactamente, incluso a nanas que te cuidan el niño en casa, porque hay servicio de nanas en casa, empresas de este índole, o sea, ahí estás extendiendo a mucho más hipótesis que es todo. Es de pensar un poquito más allá en relación al peligro. Si el delito de peligro sí puede ser extendida la responsabilidad, porque entiendo a los diputados cuando se dio el debate, las diputadas y el diputado manifestaron algunos casos y externaron su preocupación por no responsabilizar penalmente a estas personas. Yo sé que la manifestación faltó de algunos aspectos técnicos y probablemente ignorancia de nuestra parte en cuanto al contenido de cada carpeta de investigación, porque no tenemos acceso, ¿no? Simplemente son noticias que vemos mediáticamente o casos que vienen a exponerles para gestorías a las diputadas o diputados. Por ende, no conocemos nosotros realmente las especificaciones de cada caso. Sin embargo, la preocupación de ellos y de ellas es eso, ¿no? Oye,
pero están facultados. ¿Qué es? O sea, es muy loable la preocupación y todo esto, pero recuerda que por políticas criminales se utilizan las políticas criminales y hacer penalizar en área penal, conductas que no son propiamente o que no encajan en materia penal, precisamente por política criminal, o sea, porque resguardar el fin del derecho penal, o sea, lo que es la prevención general. Y en este caso, sí se puede, yéndonos a estricto teoría del delito, podemos, está justificado penalizar conductas civiles. Aquí, porque la política criminal o administrativas, la política criminal se justifica en este caso. Vámonos a este principio. Para que la acción o la omisión sean penalmente relevantes, deben realizarse en forma dolosa o imprudencial. En este caso, o imprudencialmente. Yo también imprudencial. La de omisión, comisión por omisión es de un origen imprudencial. Ahora, en los La delitos, situación, lo que te determina el que caigas dentro del tipo es la calidad que tenga la gente. Calidad de garante. Sí, de garante, exactamente. en este caso, yo visualizo la comisión, a la omisión de auxilio de cuidado como un delito, creo, doloso. Tú lo dejas ahí con esa intención, pero no con la intención de... O sea, no de que se produzca el resultado, pero sabes que se puede dar y quieres hacer, pues que se puede. Entonces, para mi punto de vista, no tanto como influencial, se da la comisión, la omisión de... No, sí se influencial en muchos aspectos, pero la extensión que se pretende dar, sí tendrías que acreditar en cierto modo la omisión de forma dolosa que llevaste a cabo para poder tener esa condición que se diera el riesgo. Sí, porque Por ejemplo, fíjate, el que el 18 de los imprudenciales, ¿qué te dice? Sí, pero es que... O vergonzosamente que no un deber de cuidado, Un deber de cuidado. personalmente, realmente le incumbía, realiza o omite una conducta cuyo resultado es previsible o evitable, o cuando habiéndose previsto se confía que no sucederá. Y no lo estoy leyendo. ¿A qué lo pongo? Sí, Lo que él dijo. Sí. pero Y se puede dar en una omisión de cuidado, se puede dar. Pero es lógico, o sea, ya yéndonos a la relación de carpeta palpable que pues te va a exigir. O sea, pónganse en el papel del Ministerio Público, que es el que tiene que agarrar todo para ir ahí. ¿Qué es lo que pasa con el Ministerio Público? Tienes que decir, bueno, la persona de los barandales de los puñeros, por decir así, sabía perfectamente, todos sabemos perfectamente que un niño se puede caer, se cae. ¿Por qué se cae? A todos se nos ha caído un niño. Desgraciadamente, papás, se nos caen. Entonces, obviamente, como papás sabes perfectamente, como ser humano consciente, hasta los que no nos han parido. sí, o sea, estás consciente de que no ponerlo para mí, estás consciente que hiciste el resultado para mí. Y si no, no tendrían ni uno por dolor ni problema. Digo, sería muy difícil. Yo no sé cómo vinculan, cómo acusan el Ministerio Público en estos casos. ¿Cuál es la forma de comisión? Estamos hablando del 154. A quien abandone una persona incapaz, pues ese abandono es influencial. No, parece que es porque sabes que le puede pasar cualquier cosa a una persona. No lo recuerdo, hay un criterio de la Corte cuando habla de abandono de persona. Y refiere la Corte que puede darse un abandono por los momentos, por lapsos de tiempo pequeños. Por ejemplo, la madre que tiene la obligación de cuidar a su hijo, pero el hijo está jugando en el patio. Es imposible que siempre lo esté viendo. Entonces, si tal vez le llega a ocurrir algo, aquí estamos hablando de que no le pasa, pero ¿qué pasa si le llega a ocurrir? Pero esto no estuviéramos hablando de un abandono, ¿no? Porque son breves momentos. Entonces no pudiéramos hablar tampoco de que es a título de imprudencia, porque
no está alimentando un deber de cuidado. Y la misma Corte me parece que ha pronunciado en este sentido de que es imposible vigilar en todo momento. Claro, va a haber ocasiones en que sí es necesario tal vez algún enfermo, un bebé, pero en 1, 2, 3 segundos que a lo mejor me descuido no significa que vaya a encuadrar la conducta del tipo. De hecho, lo que dice la Corte en ese, porque aquí lo tengo, ¿sí? Y perdón más, pero sí dice, ¿no? Sí, o sea, lo más único que le falta es que se les ponga al menor a un periodo de año completo. Eso es lo que dice la Corte. Sí se puede, digamos, separar de ahí, pero lo puso en riesgo realmente. O sea, realmente había un peligro para él. Bueno, o sea, eso es lo que dice la Corte. El abandono es momentáneamente sí, pero realmente se le puso en peligro. Es ahí donde va la tesis. Y me parece que también hay otra que dice que cuando habla de tener la obligación de cuidarla es cuando se deja en lapsos considerables de tiempo. Por ejemplo, a lo mejor la señora que se va al baile y deja el niño encerrado. ¿Cuántos se han quemado? O la señora que le toca la parte, en lo que toca la parte ya se echa el agua caliente al niño. Hijos. En lo que va hiriendo rápido. No llegan a la puerta cuando ya el niño no. Bueno, pero sí ya sería una comisión forense. Sí, hay un resultado ¿Verdad? material. Porque no son material. En este caso me queda claro que si yo Esté viendo el agua y va y abre, pues ahí no pudiéramos hablar de una abandono persona. O de una omisión de auxilio, de cuidado. en este caso, ¿Qué vas a fundar el de ¿Cómo decían? digo, se ejemplifica aquel caso en donde llegan, toma al niño y lo deja en el bote de la basura y se va, ¿no? En el basurero, el caso. Pero eso sí son extremos. Pero es doloso, ¿no? Digo, es un abandono doloso, consciente. Pero ese sería otro tipo penal, ¿no? No, no, abandonar a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla. La está abandonando ¿Y el abandono de persona cómo está tipificado? Sí. el abandono de persona. ¿Cuántas, güey? No. No sabes cosas. Seguro. Es que es ese de Abandono de persona. Ya sé. Este es del recién nacido. ¿Sí, no? Sí, hay un tipo penal así previsto en el código, ¿no? Pero es omisión de auxilio. El 156. la exposición. Aquí Sí. es expósito. Sí, que hasta le llaman expósito. Sí, ese es el del niño, tiene penalidad. O sea, está dentro de los de omisión de cuidado, ¿es? Pero Es tipo expósito, penal, ajá, pero es tipo especial. penal. Pero si te Especial, fijas, tipo especial. a ver, debe tener una pena menor. De 6 meses a 1 año. Y de 6 meses a 4 años. Eso te va mejor por el género. Lo que pasa es que aquí lo expones en una institución o ante cualquier otra persona. Es decir, lo abandono, pero Con estoy alguien. procurando que tenga los medios suficientes para subsistir. En cambio, si yo lo dejo a un recién nacido en un basurero o en un lote baldío, Es abandono. sí lo estoy dejando con los medios suficientes para subsistir. Llega otra persona. Porque es el tratado de valioso posible. Así es, un bebé, un recién Lo que nacido. pasa es que, bueno, ahí lo que me llama la atención es que la Corte ha incluido la omisión de cuidado en la modalidad de incumplimiento de deberes económicos e incumplimiento de su obligación de asistencia familiar. Y ahí incumples, o sea, como una omisión de cuidado, incumples las obligaciones de asistencia familiar. Por ejemplo, en un menor de 14 años,
o una persona de 14 años a la que tiene la obligación de dar la asistencia familiar y pues no es incapaz de valerse, digo, es capaz de valerse por sí mismo. Sin embargo, si estás en una misión de cuidado. O sea, es que ahí Pero sí. hay que Pero sí. Pues estas tesis son penales, solución de cuidado en la modalidad de incumplimiento de deberes económicos e incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar previsto en los artículos tal del Código Penal del Estado de Colima. ¿Y qué es lo que dice el liberal? Que viene muy cercano a lo que viene siendo el concepto de alimento, ¿no? Sí, o sea que es más o menos lo que tenemos nosotros en delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria. Exactamente. 138, todo eso. Que es omisión de cuidado. Ahí está el texto en la 19, porque esta más bien lo da como delito. Nada más lo único que estoy diciendo si son delitos de continuidad, continuo. Ah, ok. Entonces, ¿la pongo o no? Es que refieren a que los menores de 14 años si bien ¿Cuál es la omisión de no se cuidado? pueden valer por sí mismos. Se refiere Porque vienen dos. Es que si niños de 14 años todavía, aunque muchos pobres Pues eso ya modalidad de no incumplimiento de los deberes económicos. Y son nueve. Este es usted. Eso y eso de abajo también. alimentísimo. Son tres de esas sentencias. Bueno, aquí hay sanidad. Se me hace que sí, dependiendo de lo que tengan. Se llama transporte postal. ¿De cuándo es esa tesis? Esa es monografía. Formularon, se supone que por los dos ilícitos, ¿sí? Se supone que en esa hipótesis están Sí, formulando por la los dos verdad es que la ilícitos. situación ahí, porque son tres o cuatro ustedes muy similares, es que es un delito instantáneo continuado. Sí, pero se supone que formularon por ambos. Ajá. El ¿Qué? 10 de mayo de este año se publicó. Dice que no están formulando, ¿sí? Aquí no. En incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Claro, lo que me refiero es que es una modalidad de omisión de cuidado. Esta le pregunto a la bruja. Sexuales. Que es una modalidad de omisión de cuidado que puede reñir con el tipo que tenemos. Exactamente, digo, porque aquí, déjeme, le pregunto a la fiscal de ella de Zona Occidente. Así dicen las millones de estudiantes. Lo que me dice el licenciado que es de la fe. No, eso me hace también en sexuales. En sexuales. Porque no sé. Entonces, o sea, no en la fe. Es que hay de los dos, es que esa, yo que me quiero agarrar. Si la víctima es niña, o nada más son niñas. Hola, bruja, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pero Oye, bruja, una duda. Pero Oye, bueno. dígame, reina. En los delitos de Concluimos, incumplimiento de las podemos obligaciones de concluir que asistencia es- familiar están si fue una comisión es condenados dolosa, por ¿no? Ese incumplimiento título de dolo. asistencia familiar Sí, yo creo y que sí. por omisión de cuidado. digo, ese abandono no es un abandono ¿Por qué? prudencial. Si fuera un abandono prudencial sería una No conducta la tienes típica tú. por 154, ¿no? Sí, es una conducta, ¿verdad? Porque es digamos, es una obligación. Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar que discuten con niñas. Vamos a suponer O sea, la exposición, o sea, el riesgo Porque de poner a esa persona Ya. por una conducta. Es que, no, retomando aquí la definición. Bueno,
No, la exacta Ok. transcripción del la artículo de imprudencia. la imprudencia. Es que yo creo que sí, en un momento tenemos que puede la prevención del cuidado con un resultado que, por ejemplo, que no previó, cuando debiste haberlo previsto, pues eres enfermero, estás al cuidado, o confiaste que no iba a suceder, que es un niño, o sea, no cabe en un momento dado que hayas confiado. Si presentaste todo un curso y tienes nada más 5 de 20 niños que debes de cuidar, o bien bueno, por impericia, pues en un momento dado hay por impericia cuando en un momento determinado, en lugar de contratar un especialista, contratar un pasaje de enfermería, no sé, o alguna cosa así. O sea, yo a lo que me refiero es que dentro de la imprudencia sí puede haber en un momento dado omisión de cuidado. No, a mí me la quitó. O violaste un deber de cuidado, sencillamente. Pero este delito de riesgo admite la imprudencia. A mí me genera ruido eso. Me genera mucho ruido. Me parece que es articulador. Sí, ¿no? Yo también considero que Me parece, seguramente estoy equivocado, pero me parece que encuadra más el tipo, o mejor dicho, la forma como yo lo sé, exclusivamente. Mi opinión, y que seguramente estaré equivocado. yo soy de la misma opinión. Yo creo que, Ahora, partiendo del supuesto de que su forma de comisión sea dolosa, volvemos a la directora, gerente o encargada del local. El delito pues, también tendría que ser doloso. A ambos para Así es. poder formular. en el de auxilio no me queda duda de que tiene que ser doloso. Comisión de auxilio. En el de cuidado sí, que es donde yo... Es que si no acreditas el dolo de ambos, tanto del encargado directo, menos vas a poder acreditar tendrás que acreditar forzosamente el problema. Pero bueno, Bueno, ok. Después podríamos sortear esta Es que hay que estudiar. forma de comisión, pero volvemos otra vez al punto de partida. Extensiva esta responsabilidad. Sí, pues no, porque podemos. Está justificada la política. ¿Tú crees que con el escándalo que hubo en la guardería ABC, si hubiera sido el tipo tan factible desde cuando hubiera salido en el sistema? Bueno, lo que pasa es que ahí hubo un resultado. Sí, y ahí hubo responsabilidades. Pero esa hipótesis Porque eran guarderías, creo que subrogadas por el IMSS. Sí, algo así, ¿verdad? de las que- Entonces hubo responsabilidades tanto para los encargados, Porque hubo resultado. sí, exactamente, como para el nivel de institución del IMSS y luego al Estado también. Y no me parece, no recuerdo muy bien si también al municipio. Sí, pero hubo responsabilidades compartidas por mucha gente. Sí. Y ahorita creo que está pendiente una sentencia, me parece, ¿no? Por parte de la Corte, porque no se ha decidido en el fondo, creo que de la reparación de daños, no sé por ahí. No estoy así bien enterado del último. Ahora, ¿qué herramientas tiene penalmente una persona que se da cuenta que a su hija o su hijo lo están poniendo en riesgo? Porque pues ya sabemos que hay videocámaras, ya sabemos, hay mil y una formas de que los padres se dan cuenta del cuidado que se pueden dar cuenta, no estoy diciendo que siempre se dan cuenta, que se pueden dar cuenta del cuidado que reciben sus hijos. Y si perciben que no existe ese barandalito, que dejan solos a los niños durante mucho tiempo, que no tienen el personal suficiente porque deben de tener tantos maestros por X número de alumnos, vaya, sabemos que el padre de familia, madre, puede ir a quejarse y administrativamente les encontrarán alguna sanción, pero penalmente no tienen ninguna herramienta.
por eso volvemos a esto. Consideramos que penalmente, los voy a cambiar de perspectiva, que penalmente les demos esta herramienta a esos padres de familia. Que sería lo mismo, consideran que penalmente... Sí, no hay estancias infantiles. No sé. El acceso de recursos está bien caro. No, porque en cuanto hagamos extensiva penalmente esta responsabilidad, obvio es que se encarecen los servicios. Estamos hablando estamos elevando el carácter, ¿no?, de la responsabilidad. Tal vez administrativamente desconozco, sea gravoso económicamente, pero penalmente sabemos que es la última, ¿cómo le llaman? Última ratio. La última ratio. Entonces, pues no sé. ¿Qué por tanto eso los beneficio consultamos puede con los traer? expertos. O sea, la intención del iniciador está más que clara. Sí. Está más que clara, pero pues, pasamos lo mismo de la de ayer de la República Canadá. O sea, la intención era clara, es justificada y lo que digo no quisiera. En un momento dado, aquí, que tanto beneficio, una política criminal de este índole, de penalización, que tanto beneficio social en detrimento del pueblo. Es bueno conocer cuántos asuntos existen en fiscalía en relación a una omisión de auxilio, para darnos cuenta si realmente una ratio sería conveniente una reforma de tipo, ¿no? Para darnos cuenta cuál es el universo de asuntos actuales, de una idea más objetiva, formarse una idea más objetiva de la situación actual. Exactamente. Incluso también yo pudiera preguntar en un tribunal cuántos asuntos tenemos por omisión de cuidado. También cuántos asuntos judicializados. Palpable, poner la balanza. Okay. ¿Qué unidad maneja el fiscalía? De la de género. Pueden ser varios también. Solamente preguntamos por Puede ser daños y omisión, lesiones, ¿verdad? ¿no? Y por Daños y lesiones, ¿no? No, porque no La hay de resultado. género. La de género maneja Sí, puede ser varios. alimentos de niñas. ¿En dónde? En unidad varios. Sí, es que cuando son niñas, mujeres se va ahí. Pero si ya, Ya la piensan y lo pues no sé, a lo mejor, y se la terminan normalizando. Sí. Y realmente dice la licenciada que realmente se va a otras unidades, el gran punto de No, pero yo pediría información a política criminal. Es otro departamento de informática que se encarga de las estadísticas de toda la fiscalía. Entonces, totalmente ellos llevan el sistema de justiciamiento, que es donde está. No sé, no recuerdo si también viene. Me imagino que sí, lo que es el sistema de justiciamiento. Bueno, buenas días todavía. ¿Cómo están, Nick? Excelente. Pues que ya no relatan, Nick. Pues que con lo de Oiga, transparencia. sabes que estoy buscando a Luisa, pero no me responde, seguramente está Entonces, de más o menos de qué no sé se si quiere. usted me pueda... ¿Qué hay? bueno, no sé si usted me puede apoyar rápidamente. Yo creo que Si me puede conseguir la estadística que tengamos respecto de qué asuntos judicializados tenemos en cuanto a omisión de auxilio de cuidado, abandono de personas de hace 2 años a la fecha. Pero no tiene que Ok. ser. Gracias, qué amablemente. Hecho, gracias. A ver. Bueno, van a checar de una vez. Pero sí está complicado. ¿Sabes qué hace la PFP cuando un accidente deja un y deja lesionado? Y localizan al conductor o al patrón. Y dicen, gracias, pues sí, consideras una constancia médica de un amigo de que esa hora de que esa hora estuvo que hizo de urgencia por motivo del accidente hasta para registrar la infracción, porque son fuertes las infracciones por omisión por abandono de víctimas, pero hasta para quitarle la consignación también. Eso me queda Federal. la PFP
es una de las policías más corruptas que existen. Que lo digo yo como litigante y que tengo constante contacto con el corazón. De todo, o sea, en un accidente, tanto a la víctima como al diputado de la asamblea, al ajustador de seguros le piden nada, mandan el carro detenido sin obligación o sin derecho alguno, con un simple paquetito lo mandan a toda reglas. Te venden los metros de frenada. ¿Así? Sí, ¿verdad? Una lana y le quitamos 10 metros de frenada. Te venden todo. ¿Cuántos asuntos judicializados de No, así es la Ni siquiera en realidad aquí no, la PEP voy a ser de lo más corto que hay. auxilio? Que son unos expertos, ¿no? Yo estaba en varios, en una faena, era la muerte. Sí, pero además las Una extorsiones parte de arcos. institucionales que hacen no son de No se entrega a Dios. 10,000 pesos, 15,000, así de. Sí, o sea, son cantidades fuertes. 2017. Para uno, pues, o sea, 5,000 de visos es una cantidad fuerte para un accidente. Así con estos de frenada, te los negocios. ¿Cuánto tiempo? Sí, no, ¿Cuánto velocidad? y esto lo que tiene, sí, ahí va. Y luego, fíjate nomás, es que uno desde el punto de vista litigante tiene más o menos una panorámica de la dependencia. Y luego levantan la infracción, por ejemplo los traileros. Ahorita antes a hablar del Congreso. No, levantan la infracción. A la infracción le ponen algo mal ahí. Y luego, por ejemplo, los traileros, que son infracciones de 20, 40 mil pesos. Y luego los mandan que vayan ahí con la señorita de Vaquera a la SST, y SST lo manda con el Eliseo Domínguez, y Eliseo Domínguez les litigue, o sea, presenta, que hay un despacho fuera, presenta el recurso administrativo en contra de la infracción, y ellos mismos se contestan, y finalmente se termina cancelando. Así. Y en hechos de corrupción no hay que callarse, hay que decir con nombres y Ahí explota y expediente. No se puede quitar con la rapidez y la eficiencia. La referir inmediatamente. Qué queja, ¿verdad? Les parece. Pues, ¿qué proponen? ¿Qué propuesta con Yo, en mi humilde opinión, se me hacen unos recursos, o sea, no justifica. el extender la responsabilidad? La política criminal se tiene que tomar en cuenta para la creación de una norma. Definitivamente las condiciones sociales también se deben de tomar en cuenta. O sea, el perjuicio. Que ves a tu hijo ahí. No, el perjuicio. Yo como mamá, como con 3 niños y que no había guarderías en el pueblo y que, ¿sabes? Y subir el estándar económico, el estándar social, que no hay guarderías, que no va a haber, y con esto menos va a haber. O sea, porque sí está registrado al que realiza la conducta y también está legislado que las sanciones y las interesante. actividades que deben de ser. Perdón, ¿qué distritos? ¿Chihuahua y Juárez? Pues, No sé. Ahí sí ya. ¿Qué distritos judiciales para solicitar información? Bueno, más. Pabán. ¿Cuartel Chihuahua? las 4 subcabeceras son. No sé. Morelos. es que de Esta niñita se cambia De por verdad. Morelos, Bravos. de guarderías populares y de VIP, de VIP son de cuneros y las populares de corralito de mecate, ¿no? Con colchonetas en el suelo. O corralito de suelo y corralito de mecate. De ¿no? realmente hasta pagan ahí, que los tienen con ¿Vale? Benito Juárez tiene porque como es más 5 ahí. seguro Como para los 5. niños. Como el mecate que trae Rubén Aguilar, ¿no? Ahí tienen. Un mecate que ha amarrado. Ah, sí. Parece esos perritos que se les Bueno, fueron al Mate. dueño, ¿verdad? Morelos, Bravos, Benito Juárez y Abraham González. Ok. Pues a todos, ¿no? Pues son todos, ¿no? La No mayoría es son más fáciles. Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Luis Hidalgo. Arteaga. Sí, Abraham Sur. González.
Ya todos. Sí, con todo. Sí, con eso. Me faltó Quinaga. Ah, no, pero Quinaga es No, nada, los valores de presidio. Es que los distritos no Ya. implican la Voy a ciudad. pedir información. Ese es el ¿Cuál detalle. tienes? No, sí. Y vamos a ver qué nos dice. Vamos a buscar contactos en el DIF y en la Procuraduría de Defensa del Menor, a ver qué datos tienen. Sí, o sea, sustentar bien porque se tiene que justificar Sí, si se hace o no se hace. y decírselo a los En la exposición de motivos de esas dos iniciativas no mencionaron nada. No, de hecho la intención era otra, si recuerdas. Bueno, No, que lo que pasa es que había, o sea, bueno, entiendo que había una propuesta original de dos Sí, y luego se convirtió a una propuesta final. así Pero es. de las dos, de dos hizo una. Ajá. y se resumieron Es en que esta. también ahí me salta una duda. que ¿Hasta es- dónde? mataron. Un delito, en este caso una guardería, de peligro se puede convertir en un delito de resultado. Se me viene a la mente el caso de la niña ecuatoriana. Le encuentran No, mira, con un tipo ahí a un lado del río Bravo, un tipo mayor. Lo único que hacen, la toman, la llevan a un albergue del DIF y en el albergue del DIF le dan, o sea, no le dan atención, no le dan la revisa, no la pasan con psicólogo, sino que ahí la tienen, o sea, la pasan a un cuarto con una amiguita, o sea, una de misma edad más o menos, una amiguita. Entonces, ella venía en un estado emocional, 11 años, o 10 o 11 años la niña, en un estado emocional de un tipo que de sus papás que estaban en Nueva York, un tipo que no conocía, que era un pasador, ahí está. pero además ya venía violada, analmente incluso, y no tomaron ninguna precaución de revisión ni nada. Entonces hay que ir a dejar, detienen al tipo, lo suelta porque no hay ningún delito. Viene el Ministerio Público Federal, le interroga a las 3 de la mañana, le toman la declaración a la niña, hasta el albergue. Pues ya está en una situación de peligro, se le agranda esa situación y se suicida al día siguiente, se ahorca, alguien le da un cheque. Entonces, ahí, por ejemplo, esos tipos de casos extremos que en una situación de peligro se te vuelve una situación de México tengo un asunto parecido que se desvinculó a los trabajadores sociales de la directora. Cuando muere la niña, Porque entregaron una niña de una rea, la entregaron a familiares y la niña fue violentada abruptamente, los puedo definir para ver si el sujeto que tenía su carro, que era uno de la mamá, podía tener la cuenta, necesitaba y se formuló ahí, pero era el resultado. Fíjate, si es así, o sea, si podríamos hacer extensiva esta responsabilidad, tal vez estaríamos hablando de prevenir este tipo de conductas. Pero yo se formuló y sí se No, claro, pero era hoy es- resultado material. Dice, los casos de riesgo que posiblemente o tienen un alto grado de probabilidad se conviertan en un resultado material. Entonces, si yo me doy cuenta de que ponen en riesgo a mi niña o a mi niño y denuncio, y es con esta disposición, es decir, haciendo extensiva la responsabilidad, prevengo el resultado material. Sí, que se quede en riesgo, ¿verdad? Pero Y volvemos al caso de los barandalitos. Oiga, me doy cuenta en el video que no hay barandalito. Me voy y denuncio penalmente a la directora. Porque si voy y denuncio a la encargada, igual la encargada a la trabajadora, pues lo único que van a hacer es que la pobre trabajadora la van a correr. y el barandalito penal va a seguir, es- sí. la materia penal es la correcta para la Sí, prevención. por eso. La prevención general, o sea, Administrativamente, desconozco si funciona o no funciona, tendríamos que saberlo. Porque si no está funcionando, entonces sí ya nos permite hacer extensiva esta responsabilidad. Y creo que es donde tenemos que hacer esta evaluación.
si administrativamente le está funcionando o no no nada más a los padres de familia, salgámonos de la hipótesis del barandalito, vámonos a las personas adultas mayores. Sí, porque están proliferando los centros de cuidado para adultos mayores que no había ya ahorita, sí, ya hay muchos, y en general son particulares. O a esas empresas, perdón, a las que se da referencia. Entonces, que ya están apareciendo. Hace no mucho en un estacionamiento me dejaron un volante en donde ofrecen los servicios de enfermeras profesionales para cuidar a nuestros Adultos mayores en casa, personas de ese tipo, o enfermos. niños enfermos. Exacto. Ya me están llamando. Bueno, A ver, te ruego, bien. Entonces, oye, no es que esté yo inclinando la balanza para un lado ni para el otro, sino manifestar los pros y los contras, ¿no?, que existen y lo que han externado. ¿Qué dice el que hace aquí? Se me hace que vienes cabildeado. Se me hace que vienes cabildeado. ¿Quién te dijo que pusieras ese tipo? No sé ni de quién es, déjeme le digo. ¿Quién presentó las iniciativas? Tú aférrate que sea Todo ese depende del punto. sí. Pues que Es complejo. Pues sí. No, sí es complejo. Es que las situaciones que se presentan son tan variadas que a veces dejas saber. Porque por otro lado, seguro es de que se carecen Sí, los servicios. y como es un tipo hasta cierto punto aislado de los otros, porque hay tipos que dicen, bueno, no cabe el robo, pero pues allá lo puedes atacar por fraude, lo puedes meter por ese lado, y aquí no, o sea, no tienes a otro tipo de donde agarraste de la mano para que en un momento dado lo canalices para allá, ¿no? Sí, aquí no hay margen. Llego y denuncio y quiero denunciar a la directora del plantel porque no puso el vandalito. No, señor, pues. Y en las escuelas primarias se puede dar mucho de eso También. O sea, hay mucha criatura en salón de 45. En primaria es preparadores. ¿Pero será culpa de la directora? ¿Será culpa del maestro? Pues en serio que la responsabilidad extensión de aquí. ahí Sí, o sea, está tremenda que hasta 45 chamacos. Sí, que estén sobrepoblados, ¿no? Pues yo daba en Coquemix. Ahí se tendría que valorar si se está poniendo en riesgo o no la salud o la vida de la persona, de quien está poniendo. O le dejaron al niño cerca de allí florales en un frasquito de Gerber y pensó que era Gerber y se lo tomó. Bueno, pero es que sí, es todo. Bueno, Es un delito de peligro, o sea, no murió el niño ni nada, pero es un delito No, de y hay peligro. quienes mueren. No, pero ahí hay lesiones. Hay lesiones. ¿Cuántos levantan? Si lo agarran al niño con el botecito aquí, sin que se lo tome, ahí es la misma persona que lo puso. Pues es que generalmente son los papás, no tienen para el bote oficial. Digo, también Compran en los. es difícil similares, en todas estas sí, hipótesis o sea, vas a penalizar como- encuadrar el riesgo, ¿no? Pero puede ser. ¿En qué momento se da este abandono? Pleito constante con mi esposa. ¿No? Ponle a las personas florales, no pongas, o sea, que va a planchar una camisa y que todo no que es agua y que es floral. Ponle una notita que es floral. Es como puede denunciar a su esposa. Tómelo desde ese punto, son modernas. Son muy modernas. Denúnciala porque puso en riesgo su integridad. Su patrimonio. Sí, así como Su vas, honor, como pero esas para personas comprar tienen lo mismo, del mismo color, le echas florales, tinol y todo. A la hora de que vas a planchar, ¡y estoy floral! Licenciado, lo pongo en contexto. No, esa son la viejita. La propuesta original, le cambiamos a la otra propuesta, que es esta. Pero la pregunta es, aquí hablamos de las personas que laboran, digo, ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Y No, ahí ya se está. y es un agravante. Ahí, perdón, antes de continuar porque se me va el avión, abro paréntesis. Surgía la duda de que si era proporcional o no la agravante en virtud del sujeto activo. ¿Por qué? Porque
aquí en la primera parte hablamos de los profesionistas en la medicina, ¿no? Y a estos se les tiene esta pena plus en donde se les suspende el ejercicio de la profesión. Así Es la agravante. En la patria potestad se les suspende o pierde incluso la patria potestad. Pena plus nuevamente. Aquí las personas que laboran en establecimientos asistenciales, la pena plus se materializa en pena de prisión. No se le dice que no podrá trabajar, es. o Se suspende. no hay una pena relacionada con el ejercicio de su profesión o con algún otro derecho, como es este. Entonces decían, ¿es proporcional o no? Desde mi humilde opinión, yo creo que sí. ¿Por qué? Respecto al de los padres, porque queda más gravoso que te suspendan o te quiten la patria potestad o te impongan una pena, o por la probabilidad de que te impongan una pena privativa de libertad, que en realidad, si no has realizado alguna otra salida alterna, vas a obtener estos beneficios. ¿Por qué? Porque la pena media aritmética no supera los 5 años de prisión. La agravante. Si se fijan, dice, bueno, la propuesta es que se aumente una mitad que va de 1 a 5. 1 a 5 sería 1 año y medio a 7 años en la agravante. 9, 4 y medio. 4 y medio no supera la 5, obtiene todas las salidas alternas, e incluso el beneficio en algún abreviado del 50% de la pena, si es que lo consideramos como delito doloso. Entonces, así es. No, 9 a 7 y medio, ¿no? Sí, a 7 y medio. Entonces, ¿es proporcional o no con la agravante de la pérdida de la patria potestad? Yo considero que sí. Digo, no superamos esta parte. En cuanto a los médicos o profesionistas, ahí tal vez entraría el debate, ¿no? Porque también estas personas que laboran en un establecimiento asistencial se supone o que son profesionistas o que tienen los conocimientos mínimos necesarios como para aceptar el encargo, o sea, aceptar el bien jurídico. Se convierten automáticamente en garantes por esa aceptación. Así es. Entonces, en relación a la pena, surgía esa duda. Cierro paréntesis. Si quieren no me contesten ahorita, lo dejamos para después, para seguir poniendo en contexto al licenciado. Hablamos de si es posible o no hacer extensiva la responsabilidad de los delitos de riesgo a los gerentes, directores, dueños de las instituciones asistenciales públicas o privadas. No nos queda duda de las personas que laboran ahí, pero los encargados, sí, no, ¿por qué? Si hay un resultado material, sí les podemos hacer extensiva la responsabilidad a estas personas sin comisión por omisión, pero para ello se tienen que manifestar las lesiones o el homicidio o daño a algún patrimonio, ¿no? Tiene que existir los parámetros. Pero si nada más se pone en peligro el bien, actualmente no se le hace extensiva a esta persona, solamente a la que despliega la conducta, que en este caso la puesta en peligro la realiza la persona que está en contacto directo con la víctima, porque es la persona que abandona a la víctima a su suerte. Y esa es la esencia del tipo penal, ¿no? Yo abandono a esta persona a su suerte, la dejo sin los medios suficientes para subsistir, y por ese solo hecho, yo la estoy, bueno, no por ese solo hecho, lo que trae aparejado una puesta en peligro de su vida o de su salud, de su integridad física. Ok, ¿es posible o no, o queremos o no, hacer extensiva esta responsabilidad a alguien que está en China?
está en la institución, no está directamente o materialmente al cuidado de esta persona. Y la intencionalidad tampoco es poner en riesgo. Bueno, hablábamos de los sí, de que existen deberes jurídicos para los encargados, poner el barandalito, poner de que los niños, los bebés no estén en las camas altas, sino que estén en colchonetas. No sé, hay una serie de requisitos para estas instituciones asistenciales que son los deberes jurídicos que deben observar los encargados o los dueños o los directores. Pero ellos incumplen, no ponen el barandalito, no cumplen con el deber jurídico. Pero eso ya está contemplado, porque finalmente la responsabilidad recae no en el que está al cuidado directo de la persona en el momento, sino de quien giró la instrucción o no giró la instrucción para tener los pertinentes. Sí, pero penalmente no le podemos imputar responsabilidad a la dueña en un delito de delito. Es que hay una serie de sanciones administrativas que le pegan a la ley. O sea, Ahí sí. en el caso del DIF le puede cancelar, le puede exigir. Sí, sí. Pero penalmente no. Penalmente sabemos que le facilitamos el acceso a la víctima a la justicia. ¿Quién es Emiliano Correa? ¿Vale? Emiliano Correa. Es lo que está. Desconozco. Pues ya me manda un mensaje. Ella la- No, consejero. ¿Sí? Minerva Le Correa. dice, consejera de ultraderecha, hay que exigir rendición de cuentas. Como que eres más antecedentes de ella. Es abogada. La regiduría inmediata es impedimento, habrá que revisar. Está mandando el consejera de ultraderecha. Bueno, viuda, No lo ubico. Pues la foto sí, pero... Que fue regidora que registró en mayo, Sí. por parte de Acción Nacional. Pero bueno, ese es el contexto, Lec. Y vamos a solicitar información, estadísticas judiciales, ministeriales y buscar del DIF y de la Procuraduría para ver si, sabemos que administrativamente existen disposiciones que sancionan a las encargadas o directoras de estos planteles, de estas instituciones, pero penalmente no existe. Entonces, si el problema es tal que permita, en base al principio de última ratio, que el derecho penal intervenga en estos asuntos. Entonces, pues en eso estamos. Además es una posibilidad. Bueno, yo digo que para justificar una reforma de hacer extensiva la responsabilidad en delitos de peligro, Ajá. para justificar esta situación tiene que estar justificada una política criminal que sea tan, bueno, es que en materia penal, o sea, penalizar, hacer delito, una conducta o una situación, extenderla más allá de lo que, en este caso, del sujeto activo, tiene que estar justificada la política criminal. Y mi pregunta es, ¿está justificada la política criminal que no haya más perjuicios? Lo que pasó ayer con el robo de nada, que ya a criterio de los directamente interesados manifestaron que una reforma de este índole, aun cuando fuera en su beneficio, perjudicaría más que beneficiarnos. En este caso, dijo, o sea, no hay guarderías. Pues eso, bueno, nosotros como la vez porque nos estamos, la omisión del cuidado de los chicos la estamos reduciendo nada más a las guarderías. No, pero Más allá. es mucho más allá, pero vas a poner muchas hipótesis que van a ser extensivas y a lo mejor estaríamos sobrepasando los límites. Y en el cuidado, la constitución, la autorización, la administración y la vigilancia de guarderías, pues hay una serie de legislaciones que el mismo prevé ahí, incluso trae la sanción administrativa de cancelación de la misma de los permisos. Yo coincido con esa parte que usted ha iniciado porque me parece que esa extensión que se busca por la vía penal ya existe, o sea, ya existe responsabilidad
para De que- otra naturaleza. de otra naturaleza tal vez, y que en su momento pudiera derivar también en una acción penal. Sí, Sin por- embargo, por- no están ajenos a responsabilidades administrativas Incluso en cuestiones O así civil, incluso. palpables, o sea, pero tendría que ser de resultado, volvemos otra vez a lo mismo, porque dice algo, en tan palpables así, se ha llegado a obtener resoluciones donde se va más allá del sujeto. con una responsabilidad solidaria incluso. ¿no? Sí, y se ha llegado, pero sí, Claro. porque no nos vamos de la hipótesis. Una cosa es la omisión del cuidado del auxilio cuando hubo un resultado y otra muy distinta es cuando no se hace Nada más tipo se penal cumplir. en grado de delito. En el caso de las guarderías de las estancias de adultos mayores, no funcionan solo, o sea, precisamente por tienen que tener una autorización y el Estado tiene que estar vigilante, precisamente por eso, en esos casos, el Estado tiene responsabilidad patrimonial, porque no vigilase que efectivamente tuviera mínimamente las normas o observar las normas que se le imponen. Pero de ahí nada más sería la acción pecuniaria exclusivamente. Ya de peligro, pues yo creo que es directamente que puso el peligro, ¿no? O sea, la acción corporal, pues Por eso nos hacíamos la pregunta si podemos hacer extensiva la responsabilidad a estas personas en los delitos de peligro. O sea, desde una perspectiva teórica, doctrinal, podemos. O sea, y nos fuimos o visualizamos este principio, ¿no? Para que la acción de la omisión sea penalmente relevante, debe realizarse de una forma dolosa o imprudencial. Entonces, para poder sancionar al director, debe de desplegar una conducta dolosa o imprudencial. En este caso, como es un delito, en la mayoría, no todos, pensamos que es un delito doloso, la directora tendría que ejecutar una acción dolosa. Y que esa acción dolosa ponga en riesgo, o no ponga en riesgo, que esa acción dolosa abandone al incapaz. Pero bien, mira, volvemos al tema que toca el licenciado. Me parece que este tipo de instituciones, digo, yo sé que el tipo alcanza muchas otras circunstancias, pero en esta en particular, en donde estamos viendo la posibilidad de extender el tipo penal y alcanzar otras instancias, me parece que ya existe la regulación necesaria para que este tipo de acciones de los responsables no vayan o no caigan pues en una acción dolosa, porque están en constante revisión. Es decir, los tiene que visitar los tiene que visitar protección civil, los tiene que visitar salud, tiene que estar permanentemente en regla. El no estar en regla, sino también recae una responsabilidad del Estado por la falta de verificación. Creo que aquí está la respuesta, ¿no? Gracias. Servido. No, no, es que, digo, a lo mejor no lo estamos viendo desde otra perspectiva. La encargada o la dueña no está accionando una conducta dolosa que abandona al incapaz. O sea, el tipo penal nos dice, a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla. Y el tercero nos habla que para que podamos hacer Sujeto objetivo. para que pueda ser punible, Dolosa debe de ejercerse una acción. Entonces, la directora o encargada acciona una conducta dolosa para abandonar al incapaz. Creo una responsabilidad. No le alcanza, ¿no? Yo también creo que no, ¿verdad? Riesgo grave. Esa. ya te lo habíamos dicho y el mamá Uy, estuvo disculpa. aferrado, quería llegar a la esposa del gobernador como presidente del DIF. Sí, ya Trae- está trae bien. encomienda, Ya ¿qué? ¿Cómo dice? he hecho postas terco. Entonces, Está bien. yo no sé si coinciden con eso y Y nada más.
nos quedaríamos con la proporcionalidad O sea, sí. y solamente lo damos con las personas que trabajan, que también entrarían las directoras o Sí, claro. si es que ellos abandonaron al incapaz, si es que ellos accionaron una conducta dolosa. Estrictamente no creo que vayamos a poder hacer un ejercicio de proporcionalidad aquí porque, bueno, el tipo de sanción es completamente distinto, por lo que estamos poniendo sobre la mesa. Para hacerlo proporcional tendríamos en todo caso que generar una base de datos de todos esos trabajadores, esos empleados que trabajan en este tipo de instituciones para evitar que vuelvan a trabajar en un lugar similar. Pero, digo, la pena corporal que se les impone, por más que sea en la medida aritmética susceptible de estar en libertad, no puede ser proporcional con la prohibición del ejercicio de la profesión. O sea, son dos cosas completamente distintas. ¿Qué se extrae? Me parece que Porque es un delito de peligro, salvo cuando se diese el resultado. pero si el Y ya estamos resultado hablando en los términos. Porque en puro riesgo, en puro peligro, quitarse la cédula Hasta el o martes. la facultad, por lo que tantos años pudo haber tenido un mal día. Dejaremos pendiente nada más de un todo. Nada más esto, por último, ¿esta redacción les parece adecuada? Es que esto requiere... A los empleados. Aquí tenemos un pequeño inconveniente. Yo sé que ya faltan 15 minutos para que cerremos esto, pero no existe una definición de establecimiento asistencial público o privado. No existe. No, legalmente tiene unas definiciones similares. Hay Está, similares, sí, idea de- son similares. Estamos buscando alguna otra en alguna otra disposición, pero hasta ahorita la legislación estatal no hay. Entonces, esa definición ha estado ahí desde siempre. Supongo que no les ha dado problema porque no han tenido muchos asuntos o porque la lógica nos dice que es un establecimiento de asistencia público-privado, pero aquí la lógica yo creo que no aplica, ¿no? La lógica es la máxima. La lógica. Pues sí. La lógica. Nada más que O sea, obviamente, las máximas de la lógica. las máximas de la lógica te dicen qué lugares para una asistencia. les planteo esto porque Máximas de la lógica o reglas de la lógica. ¿qué tal? ¿Cómo decían las máximas de la lógica y de la experiencia? Sí, las máximas de la experiencia. Es que atendiendo una libre valoración es las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente pensados. ¿Ok? O utilízalo. Bueno, Sí, pero sí, sí. la Oye, pues el carpeta criterio se jurisdiccional se ha reducido nada más a los máximos de la lógica y la experiencia. No, pues es libre valoración. Hasta ¿Cómo le luego. se entienden estos Permiso. Pues es que están demasiado libres los. Ese es materia. ¿Para qué Todos quieres sueltan. ¿Para qué quieres una prueba tasada? Como teníamos antes. O sea, el policía siempre dice la verdad. Sí. ¿Vieras cuántos caían bien bonitos con el interrogatorio? No, Caían, pero te bonitos. viste bien, MP, te viste, ya pasó su día. Licenciados, hagan algo, digan algo. por favor. Sí. Yo soy ex, No, qué va. pero no. Siempre ha sido Lo así. que pasa es que se me olvidan las Siempre ha cosas. sido así. Sí, Dice se la las dan verdad. palomitas. Exactamente. No siempre, hermano. Y usted sabe que los defensores amamos el contrainterrogatorio. ¿Caen solitos caen, sí o no? Entonces, ¿para qué quieres una prueba tasada? Es que ven muchos asuntos, licenciado. Mande. Ven tantos asuntos que Sí, es difícil cierto. acordarse. No, y están diciendo mentiras, sí, de muchos asuntos de los públicos. Y eso sí es cierto. Ah, entonces el Ministerio Público no nos prepara para juicio. No los prepara. Ah, esa es otra cuestión. No los prepara. Y cuando Porque los le habla preparan, así, no está, no está. o los Está bien, aleccionan, está algunos. Se está grabando. Bueno. Viendo bien feo. ¿Vale? Se está viendo bien feo. Sí, nada más que hacer con esto, con si lo definimos o no, si consideran prudente dejarlo así nada más,
o vincularlo a esos establecimientos. Digo, a las otras figuras que mencionan las leyes. Soy de la idea que veamos qué menciones se dan en otras leyes para ver si podemos unificar en esta. Si no, también sería de la idea de mover si así ha estado funcionando y existe un criterio ya adicional sobre qué son, cuáles son estos establecimientos. Claro, y para la próxima traigo los datos del tribunal en cuanto a cuántos asuntos policializados tenemos en este tipo de delitos. Y se me hace muy difícil que hayan vinculado por esto. Y a mí también. Bueno, y por este segundo párrafo. ¿No? De acuerdo. Bueno, ¿para cuándo será la próxima? Pues el próximo miércoles, ¿no? ¿O quieren antes? No, porque tenemos trabajo en la mañana. Bueno, ya. Dirección. Es El dirección. próximo miércoles, si yo no puedo por fuera, para siempre. Lo cambiamos, digo, Si es que necesitamos que venga el día. martes, jueves, viernes. Todo el calendario. A ver. Porque lo así, si pudiera hacer este viernes, genial, porque los datos yo creo que los tienen en el transcurso del día, nomás tardaré por la mañana. Yo no los consigo tan rápido. Ah, Yo no. No, vale, por antecedentes. Pues, entonces, ¿y viernes primero? viernes primero es final para nosotros. ¿En serio? En noviembre, ¿no? Y En noviembre. sí, por eso es inhábil. No, Ahora, ahí ustedes no sueñan. Usted no se apunta. Hasta sueñan, hasta sueñan. Tiene fiebre. ¿Jueves? No, vas a andar en Juárez, ¿no? El miércoles. Miércoles 30. Pero Pero no sé o si vaya a regresar hasta el jueves. ¿Y el martes 29? Y luego de aquí se van también a jueves. Pero martes 29 hay sesión. La carta de tren. Hay sesión. No podemos hacerlo este viernes. reunión de comisión. Es que no me van a enterar tanto, ni ¿Qué hay sesión? seguro. Por la buena, ahí la fiscalía todo es por la buena y sí se saca todo. Por la buena sacamos todo. Sí se lo dan. O el lunes 27, digo el lunes 28. Ya, algunos días. Lunes 28, Lee. Ay, no sé, que no creo, ni. Pues prácticamente pues tengo que viernes. Pero No, qué tanto es no, de no, cuántos no, ni que no. fuera tantas omisiones. ¿Ya no estamos grabando? Ah, ¿ya para? Podemos ya concluir la reunión. Gracias.